Amén. Versículo 27. Y por otra semana, esta es la última semana que falta, que son 7 años, los cuales serán divididos en 2 partes. 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de destrucción repentina. La iglesia, escuche bien esto que estoy bien profundo. La iglesia no participará de ninguna de las semanas. Las 70 semanas es para que el pueblo de Israel, y solo el pueblo de Israel, la vea. La iglesia no vio las primeras 69 semanas. La vio el pueblo de Israel cumplirse cronológicamente, porque la iglesia no existía. ¿Quién alumbra a la iglesia? La alumbra Cristo. La iglesia sale de los costados heridos de Cristo, y la iglesia nace en el siglo I. Es decir, la iglesia nace después de las 69 semanas de Daniel. Por eso se le llama el período de la gracia. La salvación que nosotros hemos recibido, no la hemos recibido por ley, sino por gracia. Su gracia nos ha salvado, su gracia nos ha restaurado, su gracia nos ha hecho acepto en el amado. Dígale al que está a su lado, no es por obra, es por su gracia. No es porque lo que tú hagas, es por su gracia. Su gracia nos ha restaurado, su gracia nos ha salvado. Amén. Escuche bien esto ahora, para que usted vea lo importante que es esta última semana. Esta última semana tiene lugar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso yo soy de lo que afirma que esta es la última generación. Yo lo creo así. Y le voy a explicar en otro estudio bíblico por qué yo creo que esta es la última generación. Hoy no se lo puedo explicar porque entonces me saldría básicamente del tema, y quiero desarrollar el tema. Pero es importante que tú entiendas que el reloj profético de Dios, el trato de Dios con Israel, comienza a correr ese reloj profético después que la iglesia desaparezca. Mientras tanto, no. Por eso es que los judíos no van a recibir a Cristo por revelación, porque Dios no está tratando actualmente con ellos, sino que ellos están pagando las consecuencias todavía de su desobediencia. Ellos están pagando las consecuencias de sus pecados. Es por eso que yo no pierdo mi tiempo estudiando cultura hebrea. Yo no pierdo mi tiempo estudiando filosofía judía. Yo no pierdo mi tiempo yéndome al hebreo, al arameo, de que para entender las profundidades de los rabinos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen entendimiento. Ellos tienen sabiduría intelectual, filosófica, pero no tienen entendimiento. No tienen la revelación. ¿Y cuál es la revelación, pastor? Oh, Cristo. El Cristo revelado. El Cristo revelado. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pasaron 69 semanas. Falta una semana. El reloj profético se detuvo hace 2000 años para darle lugar a la gracia. Nació la iglesia. Dios está tratando con su iglesia. El Espíritu Santo descendido sobre su iglesia. Usted le habla a un rabino sobre el Espíritu Santo y te va a decir: tú estás loco. ¿Y qué es eso? Yo nada más creo en Dios el Padre, porque yo no creo ni en el Hijo ni creo en el Espíritu Santo. Y si le habla en lengua, te dice: tú estás loco. ¿Qué es eso? Porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Porque si no creen en Cristo, al no creer en Cristo, no creen en los evangelios. Y si no creen en los evangelios, mucho menos creerán
en las cartas paulinas. Y es el apóstol Pablo quien te enseña todos los códigos de cómo recibir el Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo quien te habla de los dones del Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo quien te habla de los dones ministeriales. Tú le hablas a un judío ortodoxo acerca del ministerio apostólico, profético, evangelístico, y piensa como que tú te estás volviendo loco, porque tienen los ojos vedados. Esa revelación a ellos ni le ha llegado ni le llegará por el momento. Esa revelación le llegará después que la iglesia sea raptada. Y el anticristo lo engañe a ellos, porque el anticristo lo va a engañar. Y por eso se va a librar la última batalla, que es la batalla que menciona el libro de Apocalipsis, conocida como la batalla del Armagedón. Escucha bien esto. Y la batalla del Armagedón sucederá en esa última semana. Esos 7 años, que es la última semana de la profecía de Daniel, son clave para entender esta profecía. Porque cuando Israel se dé cuenta, cuando Israel despierte, que despertará después de los 3 años y medio de aparente paz, que se dé cuenta Israel que el político que ellos nombraron como el pacifista a nivel mundial es un tirano, es un demonio, entonces la palabra dice que sus ojos serán abiertos y entenderán, escuche bien, que ese no es el Mesías que ellos estaban esperando. Y la palabra dice que se volverán a Dios. Y se va a desatar el mayor holocausto en toda la historia, la mayor persecución. Y no solamente eso, todas las naciones del mundo que le servirán en ese momento al anticristo se van a rebelar contra el pueblo de Israel. Y es ahí cuando Cristo entonces vuelve por segunda vez y destruye a todos sus enemigos con el resplandor de su gloria. Amén. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entienden esto? Entonces, escucha bien esto. ¿Por qué es importante entender las 70 semanas de Daniel? Es importante entender las 70 semanas de Daniel, de esa profecía, porque si usted no entiende estas 70 semanas, entonces no podrá entender el libro de Apocalipsis. Para tú entender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis, obligatoriamente tú debes entender lo que dice Daniel capítulo 9. Porque Daniel capítulo 9 viene siendo el fundamento de lo que viene a porvenirmente. El fundamento de lo que viene. Y escuche bien que esto es bien importante. De los 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, 18 capítulos de ellos pertenecen a la última semana de Daniel. ...18 de esos capítulos hablan de esos 7 años de tribulación. Por eso es que escatológicamente yo te enseño por la palabra que la iglesia no pasará por la tribulación. Dígalo conmigo, la iglesia no pasará por la tribulación. La nación de Israel pasará por la tribulación. Las naciones de la tierra pasará por la tribulación. Pero la iglesia no pasará por la tribulación. Es importante que entendamos eso. Ahora, ¿por qué? Porque hay 2 esposas. Está la nación de Israel, que es esposa de Jehová, y está la iglesia, que es esposa de Cristo. En primer lugar, vamos a estudiar ahora mismo, vamos a ver brevemente que Jesús es el novio de la iglesia. La iglesia es la esposa desposada de Cristo. Diga conmigo, yo soy la esposa desposada de Cristo. Por eso habrá unas bodas.
Diga, yo soy la esposa, pero aún no me he casado. Por eso dice la esposa desposada. Pero ya proféticamente somos la esposa, pero no nos hemos casado. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser librados de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para vestirnos de lino finísimo y entrar a las bodas del Cordero. Y Dios no va a permitir que su esposa pase por tribulación. Dios no va a permitir que su esposa, que es su novia actualmente, pase por momentos de pruebas y tristeza. ¿Qué novio va a querer que su esposa llegue a la boda maltratada, herida, teñida en sangre? Diga, no. Entonces, conforme a Efesios capítulo 5, versículo 23 hasta el 33, ahí habla de que la iglesia es la esposa de Cristo. Apúntalo para que lo lea en su casa. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, la palabra dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está hablando Pablo de quién, de la iglesia. 2 de Corintios, yo no lo veo a ustedes buscando Biblia, Dios mío. 2 de Corintios 11:2. El Señor nos cela, dice, porque os celo con celo de Dios. Cristo cela a su iglesia, pero el celo es santo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa virgen pura a Cristo es la iglesia. Es la esposa de Cristo, la iglesia. Pero por otro lado, Jehová Dios el Padre es el marido de la nación de Israel. Porque la palabra dice que ellos intercambiaron votos. La nación de Israel se comprometió con Dios y Dios se comprometió con ella en el monte Sinaí, cuando estableció el pacto bajo la ley de Moisés. Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 19, versículos 5 hasta el 8. Abra su Biblia conmigo en Éxodo 19, versículos 5 hasta el 8. La palabra dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo, escucha bien eso, todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ahí la nación de Israel hizo voto, se puso el anillo de compromiso, se casó con Jehová. La nación de Israel se casó con Jehová. Pero como resultado de su desobediencia han venido históricamente todas esas consecuencias al pueblo de Israel. De ahí viene la persecución de los judíos históricamente hablando. ¿Por qué si es el pueblo de Dios? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Pero por qué si es el pueblo de Dios? Ha sido un pueblo que ha sufrido tanto. Nabucodonosor saqueó la ciudad de Jerusalén, se lo llevó a todo cautivo y duraron 70 años siendo cautivos. Nabucodonosor con el imperio medo-persa. Luego que vino Nabucodonosor, entonces que cayó el imperio medo-persa, entonces vino el imperio romano y lo gobernó a ellos. Y ellos tenían que pagarle tributo al César. Y se quejaba la gente estaba que no aguantaba más. El pueblo judío no aguantaba más en el tiempo de Jesús. Y le decía a Jesús: ¿es justo pagarle tributo al César? Y Jesús tuvo que decirle: pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.